Y vamos a presentarles a continuación este libro. Vamos a anticiparles, de hecho, la presentación que va a tener el próximo martes, día 16 a las 8 de la tarde en el Ateneo. Hablamos de momentos, personajes y lugares para la historia de Palencia, una publicación que viene a ser la segunda parte, el segundo capítulo de una primigenia con el mismo título y cuyo autor, Francisco Javier de la Cruz, nos acompaña, está aquí con nosotros esta tarde. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes. Encantados de tenerle con nosotros, de que nos acompañe, pero sobre todo de que nos desvele algunos detalles de lo que esconde esta publicación, que es una inmersión, en el fondo, a nuestro pasado y a una época más sencilla, eso seguro. Bueno, en ciertos aspectos. En ciertos aspectos sí, pero bueno, pues es un recorrido por diferentes, como dice el título, momentos, personajes y lugares, fundamentalmente del siglo XIX y XX, aunque algunos capítulos pues arrancan con anterioridad y muchos de ellos llegan hasta nuestros días, ¿no? Y al igual que en el primero, pues recoge personajes muy significativos, también alguno que no es tan conocido, lugares muy icónicos de Palencia. Y sobre todo en los momentos, para mi gusto, destacan mucho más que en el primero porque son momentos muy relevantes y además que nos ofrecen una imagen de una ciudad muy dinámica y muy también en sintonía con lo que ocurre en esas épocas, ¿no? Que a veces nos dicen mucho eso de que Palencia vamos atrasados o que nos llegan las cosas más tarde, ¿no? Y sin embargo se pone un poco de manifiesto esa modernidad de la ciudad. Bueno, nos llegará más tarde lo bueno y lo malo, si es que fuese cierto. Vamos a pensar en el aspecto positivo. Esto es dar contexto y poner antecedentes a... Podríamos decir, de hecho, ¿no? Es ponernos los antecedentes de a dónde hemos llegado, ¿no? Y el porqué, pero sobre todo dar contexto a una época en la que se hacían las cosas de otra manera, ¿no? Y en la que incluso la sociedad estaba casi estructurada de otra forma, ¿no? Sí, sí, es decir, de hecho, por ejemplo, pues tenemos ahí en el libro, sobre todo en los personajes, pues desfilan fundamentalmente burgueses, que son los grandes líderes políticos de la época, ¿no? Y además, pues se representan diferentes tipos de burguesía, una, por ejemplo, como esta de Ortiz, que fue el famoso dueño de la fábrica de chocolates La Antolina, más relacionado con el periodo isabelino, menos dinámico, más apegado a una política más tradicional, frente a otro Pedro Romero, que va luego en los periodos posteriores, pues un empresario mucho más dinámico, más centrado en la vida local, ¿no? Luego dos republicanos, Marqués de Albaida y Cilo Tejerina, uno mucho más combativo, otro mucho más pausado, pero que también nos hablan, por ejemplo, de la importancia del republicanismo en Palencia, ¿no? Otro personaje como Alejandro Nájera, que nos dibuja la importancia del sindicalismo agrícola en un territorio como Castilla, y un sindicalismo agrícola además diferente del que había en el sur, en el que había grandes propietarios y muchos trabajadores, y aquí, sin embargo, hay mucho pequeño propietario, y la labor que hizo, también con sus lados oscuros, ¿no?, pero de evitar que el campesinado cayese en manos de los caciques. De hecho, tuve muchos problemas con Calderón, Alejandro Nájera, el sindicalismo católico, porque les quitaban gente de dependencia. Y luego dos poetas, Francisco Vigi, del que hablamos en una línea distinta, ¿no?, porque vamos a hablar sobre todo de su compromiso político, algo menos estudiado, ¿no? Para su labor como poeta más conocida, pues hablo más de compromiso. Y una poeta rescatada, Nicasia Quemada, hija de Agapito Quemada, que fue el que compró el edificio del casino cuando era ayuntamiento, ¿no?, y luego lo vendió a la sociedad del casino, y que, bueno, lamentablemente murió muy joven en esa línea de poesía romántica, y también pues a ser una mujer muy condicionada a tratar temas a veces religiosos, ¿no?, porque era mal visto, pero bueno, no sabemos a dónde hubiese llegado, que ganó varios premios, varios certámenes literarios. Entonces refleja un poco todo el panorama de la sociedad. También este papel de la mujer que está un poco oscurecida o tapada y constreñida, ¿no?, por la sociedad, a pesar de su impulso. Claro, es algo que se intenta compensar hasta cierto punto hoy día, ¿no? Que lo que quedó de lado pues no lo esté tanto en Sí. publicaciones más actuales. Está pensando que mucha gente, muchos nombres les sonará precisamente del callejero, ¿no? Que mucha gente podrá conocer el origen de algunos de los nombres de nuestras calles en Palencia. Lo van a descubrir viendo el libro, pero seguro que algo también van a descubrir si acuden a la presentación que hay preparada para este próximo martes, porque ¿no?, allí en el Ateneo. haremos un pequeño recorrido por todos los temas que contamos, ¿no? Pues también, por ejemplo, los lugares, se cuenta la historia del ayuntamiento, del edificio de la Diputación Provincial, de los jardinillos, también la evolución de las cárceles de Palencia, desde la primera cárcel hasta el actual centro penitenciario de Dueñas, y cómo ha cambiado la concepción de las cárceles y también
digamos, la calidad de vida en las cárceles, ¿no? de cómo eran. Y luego, pues, acontecimientos muy importantes, por ejemplo, el origen del socialismo en Palencia, ¿no? O la llegada del teléfono, que es muy temprana. La huelga de 1917, que como aquí no hubo muertos, pues parece que pasó un poco y desapercibida, y luego los periódicos locales, que son periódicos burgueses, pues tratan de taparlo, decir aquí no ha pasado nada, aquí no ha habido nada, pero sin embargo aquí hubo una movilización enorme. De hecho, mandaron tropas desde otros sitios para poner orden en la ciudad y que evitar que esto se desmadrase, ¿no? Fuese a mayores, ¿no? Y luego, de un caso también muy curioso, por ejemplo, del francés Redon, una reacción de la población palentina a favor de este hombre que llegó a Palencia después de una aventura que da para una película de cine, y fue un movimiento de solidaridad hacia este hombre que cobró relevancia internacional desde Palencia, o sea, de Palencia al mundo. Entonces, bueno, pues iremos contando algunas cositas más de estas en la presentación y dando algunos pequeños detalles para abrir un poco el gusto a leer todas las historias. Que a la gente le pique, pero sin desvelar demasiado, efectivamente. No sé hasta qué punto se puede ver esto como la intrahistoria, ¿no? O esos capítulos de la historia que ayudan a entender mejor una sociedad, ¿no? Casi podríamos hablar incluso de sociología, y que nos da las claves de lo que se sentía, lo que se vivía entonces, ¿no? Del ambiente que había, más allá de esos grandes nombres que son los primeros que te aparecen en los libros de historia, están también estos que ayudaban a configurar incluso la opinión pública. Sí, es decir, al final es una historia local, pero con visos de comprender no solamente la evolución de Palencia, sino la evolución general del periodo. Es decir, al final aquí los personajes que desfilan, por ejemplo, pues eso, representan los líderes que teníamos y que había en toda España, es decir, posburgueses, unos más moderados, otros más progresistas, unos republicanos más violentos, otros más pausados, ¿vale? La sociedad cultural. Todo el cambio un poco de la transformación de la ciudad, con el auge de los parques, la evolución de las cárceles, la dotación de edificios civiles a medida que el Estado se va consolidando, como la Diputación y el Ayuntamiento, es decir, que eso ocurre en toda España, ¿no? O los momentos que vivimos, pues llegar al teléfono, la huelga, el socialismo, es decir, otra serie de acontecimientos que se viven en todas partes, ¿no? Poniendo un poco de manifiesto, lo que decía antes, la modernidad de la ciudad, ¿no? Y que a veces si no nos llegan cosas antes es porque no dependen de la ciudad, pero la ciudad la reclama, ¿no? Por ejemplo, la historia del teléfono, la red urbana, que depende de la iniciativa de aquí, llega muy pronto. Conectarse con la red interurbana ya depende del Estado, pero se pide desde aquí. Una cosa es que nos llegue y otra cosa es que no lo queramos, ¿no? Entonces, bueno, poner de manifiesto esas cuestiones y combatir un poco esa idea de esas ciudades del interior, que no solamente en el caso de Palencia, dormidas, pasivas, como que no ocurre nada, como que vamos a la remora, pues al contrario, ¿no? Claro, esa connotación negativa que todavía nos estamos quitando de encima como podemos. Me estaba preguntando, y toda esta información, ¿dónde la encuentra uno? Porque al final todo esto requiere una documentación exhaustiva, como sabemos que ocurre siempre, como historiador, ¿no? Además, sí. Yo creo que profesionalmente no, a uno se lo pide el cuerpo y la profesión, pero no tiene que ser fácil encontrar referencias, ¿no? Supongo que precisamente la prensa puede ser un gran recurso en ese aspecto, pero seguro que ha tenido que rascar en algún sitio más y no precisamente sencillo. No, y además este libro se terminó que aparece ahora, se terminó de escribir hace 3 años y una buena parte de él se gestó durante la pandemia, entonces eso también le añadió una dificultad para buscar, ¿no? Una parte de la información se encuentra en la prensa, en prensa local y sobre todo prensa de fuera. Por ejemplo, para todo el capítulo del socialismo, la prensa de aquí lo cayó, perdón, de la huelga general del 17 lo cayó, y hay que recurrir a informaciones de otros periódicos que sí que recogen noticias, ¿no? Pero también muchos archivos, los archivos locales, pero también archivos nacionales, por ejemplo el archivo de Salamanca o los archivos varios archivos de Madrid, archivos militares, y luego también a veces fuentes personales. Y sobre todo a veces también leer muy entre líneas, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, por contar una anécdota, sobre la huelga del 17, llega el periódico y dice: en Palencia todo ha discurrido con normalidad. Pero luego a continuación pone una noticia que pone: ayer no hubo pan, ¿no?
De tanta normalidad no iba a haber si ayer no hubo pan, porque evidentemente los panaderos estaban en huelga, ¿no? Entonces te pone el titular de que no ha pasado nada y luego letra pequeña, ayer no hubo pan, no sé qué, o pedimos disculpas porque no salió el periódico el viernes, aunque la mayoría de los trabajadores querían hacerlo, pero unos pocos presionaron. Entonces hay que un poco releer al calor de los acontecimientos y de lo que has visto ocurrir en otros sitios para poder, pues eso, sacar un poco la verdad que aflore, ¿no? Estaba pensando que no hemos cambiado tanto, pero bueno, que 100 años después Sí. la sociedad no es tan diferente en ciertos aspectos. Vamos a recordar Francisco Javier de la Cruz, autor de este libro de momentos, personajes y lugares en la historia de Palencia. Vamos a recordar a la gente esa presentación. ¿Cuándo y dónde? Pues es el martes 16, el próximo martes, a las 8, en el Ateneo Científico y Literario, en la sede del Ateneo, y allí pues pasaremos un rato. Además me presenta una gran profesional como Snaide, que mucha gente la conocerá, cierto. entonces tendremos un rato de presentación y también un rato de diálogo para todo el que quiera preguntar y conocer más sobre este libro hasta ahora. Pues ojalá, iba a decir que sea un éxito, que acuda mucha gente, pero sobre todo ojalá que muy pronto podamos ver más publicaciones en esta línea para conocer más sobre nuestro pasado. Francisco Javier de la Cruz, muchas gracias por haber venido y sobre todo por el trabajo que realiza para que profundicemos en el conocimiento de nuestro pasado. Nada, muchas gracias a vosotros.